El Ministerio Internacional Cabot presenta a Pablo Ortega en Tiempos de Reforma. Santiago capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tenemos en esta hora? Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a volverlo a leer, es muy corto, pero muy contundente ese texto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos. Señor, tú eres una realidad en nuestras vidas. Y tú eres el que puedes cambiar nuestra realidad, nuestro presente. Y en ti está nuestro futuro. Por eso esta mañana queremos que tu palabra sea viva y eficaz, como ella misma se describe. Queremos que tu palabra, Señor, pueda penetrar hasta lo profundo del alma. Oramos para que tu palabra, Señor, pueda tocarnos de tal manera que cada uno de los que estamos en esta reunión, en este día, podamos, Señor, salir de la inconstancia en que hemos vivido en nuestra vida, a fin de agradarte a ti como nuestro único y suficiente Dios. Amén y amén. La inconstancia es la falta de estabilidad y permanencia en algo, es falta de fidelidad a lo que se ha logrado. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado a leer un libro y lo dejamos por la mitad? Por poner ejemplos sencillos. ¿Cuántos de nosotros comenzamos una dieta y la dejamos a la mitad? ¿Cuántos de nosotros comenzamos una carrera y la dejamos a la mitad? ¿Cuántos de ustedes han terminado en una inconstancia en muchas cosas en su vida? Yo creo que cuando uno comienza algo, no tiene la idea de que lo va a dejar. Cuando uno comienza algo, tiene la idea de que va a triunfar en lo que comenzó. Muchas veces nosotros tenemos esa idea, pero por alguna razón hemos vivido en una vida de doble ánimo en nuestra vida. Vaya conmigo al versículo 6 del capítulo 1 de Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Él está haciendo relación al versículo 5 que habla acerca de pedir fe en medio de las pruebas. Y en el versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Porque el hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Escuche bien lo que Santiago está diciendo, que todo aquel que viene al Señor y es inconstante no va a recibir nada de quién, del Señor. Y esa es la primera lucha que nosotros vamos a tener en nuestra vida con Dios. ¿Cuánta gente comienza caminando con el Señor y comienzan a luchar con su inconstancia? Un día estamos muy bien con Dios, en el pico más alto de la cima con Dios, y cualquier cosa nos va a derrumbar. Y si ustedes se dan dando cuenta, mire lo que dice el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis que en diversas pruebas. Hemos entendido que el vivir en Dios es un camino. Y que en el caminar con Dios nosotros lo que vamos a encontrar son ¿qué? Pruebas. Y el Señor está diciendo que esas pruebas son los que colocan nuestra vida ¿en qué? En producir el fruto. Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa. Cuando nosotros no permitimos que Dios complete lo que está procesando en nuestra vida, porque vivimos en una completa inconstancia en la vida. ¿Qué produce la inconstancia?
Algunos dicen que es la baja autoestima. Otros dicen no es tener las metas claras. Pero yo le voy a decir algo. Yo he podido comprender a través de este pasaje que la inconstancia la producen dos cosas: la falta de fe y el no conocer a tu Señor y lo que tu Señor te entregó. Ahora, hay algo contrario. Cuando usted es inconstante, usted puede caer en algo que se llama la obstinación, que es distinto a ser perseverantes. Y el Señor dice: el que perseverare hasta el fin, ese alcanzará. Pero la obstinación es todo lo contrario. Alguien que es obstinado es alguien que siempre quiere ir en contra de la corriente de lo que Dios ha determinado. Y cuando nosotros caemos en la inconstancia, terminamos siendo obstinados frente al pecado. Y quiero decirles que la obstinación está en el mismo nivel de la idolatría. Es decir, ser obstinado es ser idólatra. Se lo voy a demostrar bíblicamente. Primera de Samuel 15:23. Dice la Biblia en Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra de Dios está colocando entonces de esta manera la obstinación en el mismo nivel de la idolatría. En la versión de la Biblia de las Américas de 1997, dice Primera de Samuel 15:23, porque la rebelión es como un pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Encontramos otros sinónimos. Encontramos desobediencia, iniquidad e idolatría en una misma línea de obstinación. Podemos colocar como un ejemplo claro la vida de el rey Saúl, un hombre que se obstinó a desobedecer la voz de Dios. El Señor estaba indicando cuál era el camino a seguir y él iba en contra de todo lo que Dios estableció. Un día el profeta le dijo: tienes que ir y exterminar con todo lo que hay en el pueblo de los amalecitas. Y él hizo todo lo contrario. ¿Qué hizo Saúl? Fue y tomó lo mejor, tomó las vacas y las guardó, tomó a cada cosa que le pareció buena y la reservó. Fue obstinado, es decir, decidió vivir en iniquidad contra Dios, desobedecer la voz de Dios. Indudablemente, Saúl fue un hombre inconstante en su vida familiar, en su vida espiritual y en su vida como rey. Un problema que no pudo superar. La obstinación lo llevó a tal punto que había un nivel de desesperación, un nivel de estrés, como diríamos en los tiempos nuestros. Dice que un espíritu lo atormentaba. Era tal la obstinación que había en este hombre. Es decir, esa es la gran diferencia entre perseverar, que perseverar tiene que ver con mantenernos en lo que Dios ha dicho que hagamos, en obedecer la palabra de Dios, y la obstinación tiene que ver con el carácter de rebelarse contra Dios, es decir, de ser rebeldes. Es la misma posición que tomó Coré frente al liderazgo de Moisés. Se obstinó contra Moisés y quiso ir en contra de lo establecido por Dios. Muchos suelen manipular el concepto de rebeldía, porque muchos que viven como Saúl, cuando son confrontados con el testimonio y la santidad de otras personas que son constantes, y esa constancia la desarrollaron en la oración, como la vida de David. Allí está la diferencia. En el secreto de la oración, en el secreto de la adoración, en el secreto de aprender a reconocer sus debilidades, aprender a reconocer que era un hombre completamente humano que necesitaba del perdón, de la misericordia, del favor de Dios cada mañana.
Son diferencias estructurales entre un hombre de Dios que aprende a tener convicción, y la convicción no proviene del deseo humano, la convicción proviene de un corazón donde mora el Espíritu Santo. Jesús dijo: y el Espíritu traerá convicción de pecado, de juicio, de verdad. Si tú vives inconstantemente en todos tus caminos, la constancia se produce cuando el Espíritu Santo trae estabilidad emocional a nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo puede tomar esas áreas de nuestra vida donde en un momento perdimos el control. Miren ustedes que Saúl va a cometer una serie de errores porque se obstina en contra de Dios. El primer error que comete es que en un momento dado ellos iban a la guerra y dice que el sacerdote Samuel no había llegado. Y Saúl se desesperó y dijo: bueno, yo también soy rey. Y dirigió el sacrificio hacia Dios, dirigió el culto hacia Dios, y él quiso hacerlo. ¿Y en qué terminó? Que cuando el profeta de Dios le dijo: locamente has hecho. ¿Cuál era la prueba que estaba pasando Saúl? Paciencia. Era esperar unos minutos más la respuesta de Dios. Y por no esperar unos minutos más, locamente hizo. 0 iban 1. La segunda vez, Dios le da una orden. Y le dice: vas a ir donde los amalecitas y todo lo que tienen los amalecitas lo vas a destruir. ¿Y qué hizo este señor? Dejó lo mejor. ¿Y qué le dijo el profeta? Por cuanto no has hecho lo que Dios te dijo, tu reino no será ¿qué? Duradero. El mayor ejemplo de obstinación es él. Su obstinación lo llevó a ser, número 1, desechado por Dios, porque no tuvo constancia en lo que Dios lo llamó, y lo llevó no solo a ser desechado por Dios y perder su reino, sino que lo condujo al ocultismo, yendo a consultar una bruja. Hay gente que conoce a Dios y que todavía le gusta practicar y consulta al ocultismo. Porque queremos que Dios sea una respuesta inmediata, ¿cierto? Y cuando él se vio solo y desesperado, ¿a quién buscó? Estaba tan afanado por oír una respuesta que consultó a una bruja. ¿Pero qué estaba buscando Saúl en su vida? La voz de alguien que lo dirigiera, lo que denota que era un hombre que no sabía cuál era el rumbo de su vida. Hay un segundo ejemplo de obstinación y de inconstancia, y fue un hombre al cual Dios usó una burra para que le hablara. ¿Cómo se llamaba? Balaam. Balaam estaba tan obstinado con el pecado que él no pudo ver el ángel que sí estaba viendo la burra. Y la burra detenida, y Balaam le decía a la burra: camina, hasta que la burra tuvo que hablar para que él entendiera que era el ángel de Jehová la que no le permitía caminar. ¿Y qué tenía Balaam? Era un profeta de Dios, pero unos cuantos pesos le hicieron perder la constancia con Dios y se vendió. Un día estaba con el Señor y al otro día se dejó comprar por unos cuantos pesos. ¿Cuántos de nosotros nuestro caminar con Dios es una vida de inconstancia? Comenzamos así con el Señor y volvemos y nos levantamos una y otra vez. La Biblia dice: 7 veces caerá el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Eso es algo muy distinto a nosotros ser personas de doble ánimo. Y hoy el Señor nos está hablando y ha traído esta palabra para que nosotros podamos sanar
nuestro doble ánimo. Solo el poder de Dios puede venir sobre tu vida y levantarte de donde tú estás. Amén. Miren, Dios quiere llevarnos a cosas mucho más allá. Pero ustedes tienen que entender que la obstinación y la inconstancia es el medio que utiliza Satanás para que nosotros terminemos de rodillas a los pies de Satanás. El Señor no quiere que vivamos en una inconstancia. El pueblo de Israel todo el tiempo vivió una vida de inconstancia. Un día estábamos bien con Dios, pero a la mañana que no estaba el maná, ya no estábamos bien con Dios. El problema entonces era un asunto de ¿qué? De fe. Porque cuando tú conoces a tu Señor, que es el autor y consumador de la fe, óyeme bien esta mañana, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ángeles, ni principados, ni lo porvenir me llevará, me arrancará, me quitará del amor de Cristo. ¿Qué nos mueve a nosotros el amor de Cristo? Porque uno encuentra que hay gente que no tiene fidelidad con Dios. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuántos creen que el Señor está en medio nuestro? Alabado sea el Señor. Mire, a veces nosotros hemos decidido servir al Señor y decimos, me voy a meter con Dios. Y comienzas orando y ayunando y buscando al Señor. Y viene Satanás y va a tocar una puerta que siempre está abierta, que se llama inconstancia. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo voy a caminar con Dios? Y realmente lo que han estado haciendo todo el tiempo es yendo y viniendo. ¿Aló? ¿Y qué dice Santiago? Que eres inconstante en todos tus caminos. Todo lo comenzamos y nada lo terminamos. El Señor hoy abre sus puertas para que muchos de ustedes puedan ser curados de esta necesidad. Dios está aquí para sanarnos. Y cuando el Señor trae una palabra es porque el Señor quiere decirnos cuál es tu problema. El Señor nos está diagnosticando nuestra enfermedad espiritual para curarnos. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, Él trae estabilidad sobre nuestras vidas. Y si tú no has tenido estabilidad emocional, no has tenido estabilidad en tu vida, hoy el Señor ha venido para restaurar las áreas de tu vida que no traen estabilidad. Mujeres, hombres de Dios, tu estabilidad no puede ser otro ser humano. Tu sustento tiene que ser el Señor. Porque de mañana me levantaré y estaré confiado que mi Señor estará conmigo. Porque alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque Él tiene cuidado de ti. Amén. Amén. Nada nos puede mover cuando hemos decidido seguir al Señor. Y es algo que les he dicho a ustedes una y otra vez. Mire, a mí el mundo no me ha golpeado como me ha golpeado la iglesia de Cristo. A mí no me han tratado los impíos mal como me han tratado los cristianos. Y lo digo muy en serio. Pero como yo no estoy mirando a la gente, estoy mirando al invisible. Estoy mirando al autor y consumador de la fe, que es Cristo. Y el Señor ha venido, mis amados hermanos, a traerte una palabra a la cual el Señor dice, yo quiero que tú camines conmigo. Es el mismo problema que vivió Pedro, un problema de inconstancia. Hoy estamos bien con el Señor. Mañana cuando venga el zarandeo, podemos temblar frente a ese zarandeo. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro?
Pedro, he orado para que tu fe no falte. Por eso la fe es tan vital en nuestra vida cristiana. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de ¿quién? ¿Cuántas veces hemos oído la voz de Dios? Quiero preguntarle, ¿quiénes oyeron la voz de Dios antes de venir a este servicio? Levanten la mano. Levanten la mano los que Dios les habló ayer. Levanten la mano. Los que Dios les habló la semana pasada. Los que Dios les habló en este mes. Cuando nosotros nos alejamos de la voz de Dios, no podemos vivir una vida de fe. ¿Aló? ¿Cuántos de ustedes están siendo alimentados por la palabra de Dios? Si la palabra de Dios no está alimentando tu vida, no puedes avanzar, no puedes ir una milla más en tu vida espiritual. Amén. Por eso el Señor dice, y es muy severo respecto a eso, el Señor en un momento dado a alguien le dice, Señor, ¿quién va a enterrar a mis padres? Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a tus muertos. Y el Señor dice, y el que está en el campo y dejó su capa, no vuelva por ella. Y aunque es otro contexto, hoy quiero tomar ese texto para decirte, lo que has dejado, lo que Dios te ha quitado, déjalo donde Dios lo puso. Amén. No añores lo que un día comiste en Egipto. ¿Sabes? La inconstancia no te deja ver la gloria de Dios. Saúl había sido llamado a ser rey, él y su casa, pero él y su inconstancia y su obstinación no dejaron que su casa viera la gloria de Dios. ¿Dónde terminó Saúl? Muerto en la batalla. ¿Dónde terminaron sus hijos? ¿Y dónde estaba su nieto hijo? ¿Dónde vivía? En Lodebar, sitio de dolor. Y por la promesa de un hombre que fue fiel a Dios, que lo llamó y dijo, ¿quién es ese hombre llamado Mefiboset? Le restituyó todo lo que un día se le había sido quitado. Pero la inconstancia de un hombre llevó a toda su familia al fracaso. Por eso el Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva. El Señor proporciona estabilidad. Pero recuerden que cuando Pablo estaba en medio de la prisión y ellos cantaban al Señor, porque en medio de la prueba hay que alabar a Dios. Y fue tal su canto, dice que vino que un terremoto y toda la cárcel tembló, y tembló a causa del cántico de un pueblo que adoraba a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Y dice que había un guarda que estaba allí puesto y dijo, me voy a quitar la vida. Y Pablo le dice, no, cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa serán ¿qué? Salvos. El Señor quiere salvarnos. Yo creo que todos de alguna manera luchan porque la gente esté muy bien, pero a veces nos afanamos en muchas cosas, pero nuestro máximo afán es que la gente conozca a Dios, es que la gente viva para Dios. Si has luchado con tu inconstancia, hoy es el día de venir ante su presencia. Ayer ya pasó. Necesitas hoy. Amén. Dios es fiel a sus promesas. Él es fiel todo el tiempo su fidelidad nos sostiene. Dios está aquí. Hoy el Señor ha venido para sanarte. Quiero que vuelvan conmigo al libro de Santiago. Oh Dios, Jesús es Rey. Mire, hay personas que
en un minuto están bien y en un segundo todo su carácter cambia. Algunos dicen que son bipolares, pero la Biblia los está definiendo como personas de doble ánimo. Y el Señor quiere sanar tu doble ánimo. Dios está aquí. Dios está aquí. El Señor ha venido para producir en ti fe. Amén. Vamos a volver a Santiago, versículo 15. Dice, entonces la concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? Son los deseos de la carne. Después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de ¿qué? De variación. Dios es infalible, Dios es incambiable, Dios es inmutable. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de ¿quién? Para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso Hebreos 13:13 que dice, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Uno podría resumir esta frase y decir, Jesucristo es el mismo siempre. Por eso Él es el alfa y la omega. Y si tú tomas el carácter de Cristo, si tú tomas el carácter del Señor, tu inconstancia tendrá que huir. Porque el Señor ha venido para tomar nuestro carácter, para procesar nuestro carácter. Ahora desen cuenta ustedes que los lectores o a quienes le fue enviada la carta de Santiago creían que tanto lo bueno y lo malo venía de Dios. Y ellos estaban culpando a Dios de sus desgracias. ¿Aló? Dios es fiel. Y Santiago les está diciendo, versículo 13, cuando alguno es tentado, que es traducido, cuando alguno es probado, no diga que es probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta. ¿A quién? Las pruebas son una consecuencia de nuestro carácter. ¿Aló? Nosotros necesitamos ser pasados por el fuego a fin de que nuestro carácter sea pulido, sea moldeado en las manos de Dios. Amén. Y bajo esa condición Él está diciendo, era lo que yo una vez les decía, cuando uno tiene un llamado de Dios, uno tiene que ser entrenado por Dios. Y dentro de ese entrenamiento que tiene uno con Dios, si usted es una persona que no tiene paciencia, el Señor va a permitir que usted tenga que esperar mucho. ¿Cierto? Si usted es una persona que no tiene templanza, Dios va a permitir que alguien lo pise. ¿Aló? Mis amados, cuando tú le dices al Señor, mi vida está en tus manos, eso no es un juego. Dios se lo está tomando muy en serio. Cuando tú le dices al Señor, mi vida está aquí, tú estás poniendo tu vida en las mejores manos. Y entonces, ¿por qué tenemos miedos? Y entonces, ¿por qué nos da aflicción? Si el Señor dice, no os preocupéis por lo que ha de pasar el día de mañana. Voy a ponerlo así. He ido entendiendo este pensamiento y quiero transmitírselo. Cuando usted y yo estemos frente al Señor,
y toda nuestra vida pasando al frente de nosotros. Y nosotros concluyamos que gastamos nuestros 60, 80 años, 30 años, 24 años, lo que hayas vivido, siendo obstinado contra Dios, nos va a doler cuando entendamos que nuestra obstinación no tenía un propósito y que el obedecer a Dios sí lo tenía. ¿Se imaginan a Saúl? Su obstinación no fue otra que el celo contra un hombre que Dios había llamado. Ese fue el final de su obstinación. Pero todo comenzó cuando este hombre nunca tuvo un corazón para entregárselo al Señor. Y hoy lo que Dios te está pidiendo es tu corazón. Ustedes se imaginan, estamos frente al Señor y el Señor nos dice: nunca entregaste tu vida a mí, porque amaste más lo que la polilla se come. Amaste más las riquezas de la vida que a mí. No fuiste fiel. No fuiste fiel. Muchos de ustedes están viviendo lo que Mateo capítulo 25 dice. Vayan conmigo a Mateo 25. Dios está aquí, amén. Dios nos está hablando en esta mañana. Tu fidelidad es grande, Señor. Versículo 14. Mateo 25, 14. ¿Qué dice? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Dónde está el Señor? Está lejos y a la vez cerca. Y el Señor te ha entregado a ti y a mí todos sus bienes. Dile al que está a tu lado: el Señor te entregó sus bienes. Pero los bienes del Señor no se pueden comprar. Los bienes del Señor son intangibles para los ojos de los hombres. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Es decir, esta fue una persona que comenzó su carrera en Dios y no solo avanzó, sino que se multiplicó el 100%. Acuérdense lo que yo les decía el domingo pasado. Hay gente que le da a Dios, ¿cuánto? 100. Si tenía 5 y fue los multiplicó, ¿cuántos tiene ahora? 10. Es decir, hizo el 100% de lo que tenía. Y luego dice: y asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. El que le habían dado el ¿cuánto por ciento? El 70%, por así decirlo. Pero el que había recibido 1 fue... ¿Y qué hizo? Cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Cuántos de ustedes han decidido esconder, cavar lo que Dios les ha entregado a ustedes por el amor de un hombre, por el amor de una mujer, por el dinero, por cualquier cosa, por la mala educación que tenemos? Y cuando digo mala educación es la mala crianza que tenemos. Por eso el Señor dice que tenemos que nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer. Por eso Dios permite las pruebas. Porque nuestro proceso con Dios es completo. ¿Aló? A veces uno en la vida cristiana tiene que comer lo que nunca imaginó que iba a comer.
¿Aló? Hoy no oigo ni un solo amén aquí. Aleluya. Dios está hablando, ¿no? A veces uno nunca imaginó no tener lo que quería. Pero las pruebas no son para todo el tiempo. Pasa la prueba. Alaba a tu Señor, que en medio de tu cárcel el Señor va a traer un terremoto que abra las puertas de tu libertad. Tienes enterrado tu vida espiritual porque no entiendes quién es Dios. Dile al que está a tu lado, no entiendes quién es Dios. Este señor que tenía un solo talento no entendía quién era su Señor. Amén. Versículo 24. Esta era la idea preconcebida, este era el concepto que tenía el hombre de un solo talento de lo que era Dios. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. ¿Cuándo ustedes han visto que Dios es un hombre duro? No duro de no soltar, severo está diciendo él. Si la Biblia dice que Dios es bueno y que Dios es amor, ¿verdad? Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no. ¿Cuándo Dios recoge donde no sembró? Qué mala idea. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí que tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. ¿Qué tenía este miedo? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. El verdadero amor de Dios echa fuera el temor. Y si en nuestra vida ha habido temor que nos ha permanecido en la inconstancia, hoy el verdadero amor de Dios va a sacar el temor que está en tu vida. Amén. Si es el temor lo que no te deja avanzar, si es el miedo, hoy el Señor quiere expulsarlo de tu vida. Amén. ¿Qué dice el versículo 27? Por tanto, debéis haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, al que dio el 100%. ¿Tendrá Dios preferencias? De ninguna manera. Pero Dios honra a los que le honran. ¿Usted ha vivido honrando a Dios? Porque es que la gente ahora cree que a Dios lo compramos con el billete. Necesitas un milagro, traiga su semilla para que Dios haga el milagro. Esa no es la solución. Ya la gente no ora, ya la gente no ayuna, ya la gente no busca el rostro del Señor, ya la gente no entrega su vida en oración a Dios. ¿Aló? Y yo le voy a decir algo. Las diferencias comienzan en el lugar donde te encontró Dios cuando te llamó. ¿Dónde estaba Saúl cuando Dios lo llamó? Buscando unas burras que se habían perdido. No malinterpreten eso. Estaba buscando unas burras que se habían perdido de su papá, ¿verdad? No eran burreros como dirían aquí. ¿Y dónde estaba David? Estaba pastoreando las ovejas. ¿Y qué dijo David cuando fue a la batalla? Yo he peleado con osos, con leones, y los he vencido. Allí en tu intimidad, cuando nadie te ve, es cuando el Señor se mueve y se glorifica. Porque el Señor dice, lo que tú haces en la intimidad, yo te lo voy a recompensar. ¿Dónde? En lo público. Oh Dios. ¿Dónde está tu vida de altar con Dios? ¿Dónde está tu vida de devoción con Dios? ¿Cómo Dios va a recompensar a alguien que no entrega su vida en oración al Señor?
¿Cuántos de ustedes han derramado su alma y le han dicho, Señor, te entrego mis debilidades para que en medio de mis debilidades tú te hagas fuerte en mi vida? Mírese en un momento. Y duro lo que le voy a decir, pero usted está donde está por su inconstancia. Amén. El Señor te ha llamado a ser un hombre y una mujer llenos de fe. Amén. Que aunque vengan los vientos, el Señor dice, pasarás por las aguas y no te ahogarás. Aunque por los ríos, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Por eso la iglesia del Señor está lleno de gente con el espíritu de Judas, que no conocen a su Señor ni la fidelidad de su Señor y lo venden. Dios está aquí en esta hora. Hoy Dios está en medio nuestro. Lo invitamos a escuchar y leer nuestros mensajes en nuestro sitio web www.mincabot.com o escríbanos en info@mincabot.com. No olvide sintonizarnos en nuestro próximo programa.